pasado un rato también en la comida y también hemos hablado muchas veces cuando nos hemos encontrado, que es, bueno, hemos hablado sobre el tema de la imagen del fantástico, como estamos en un festival que además en los últimos, quizás 20 años, 25, se ha abierto mucho su propio concepto de género. Se ha abierto no solamente a lo que es el puro género por mitología, por personajes y por definición, sino que ha abierto la forma al fantástico como lenguaje, y lenguaje que se ha de hablar tanto de lo imaginario como de lo real de una forma casi mejor que otras formas de hacer cine, ¿no? Esa imagen fantástica que no solo nos habla de escapismo y de hacia otro lugar, sino también de lo que está pasando aquí y de hechos reales, como ocurre con la Sociedad de la Nieve, que lo hemos hablado, personalmente creo que tiene muchos momentos que son totalmente identificables. La hemos puesto porque además es tuya, pero la hemos puesto porque tenía también una coherencia muy grande con lo que es nuestro concepto de fantástico. Explicamos un poco esos elementos, ¿no? De que en la película consideramos que la habéis visto, porque vamos a hacer algún spoiler, porque la historia es una historia real y no hay muchos spoilers que hacer. Pero bueno, empecemos por ahí, ¿no? Bueno, el gran debate siempre con el cine fantástico ha sido dónde reside la fantasía, ¿no? Entonces, yo creo que tú y yo somos siempre defensores de que el género reside no en el contenido, no en el guión, sino en la mirada. Yo he visto muchas películas después de considerar fantásticas que no tienen, que no son, para mí, que están buenas, que las ves y ves que es una película muerta, es una película de puro artificio vacío. En cambio, hay películas que no son fantásticas y que la mirada sí que es fantástica, ¿no? Y hay directores que han hecho de eso un arte, ¿no? Justo ayer, hablábamos de Denis Villeneuve, ¿no? Que es un director que ha hecho películas fantásticas como Dune, pero que tiene películas como Enemy o como Prisoners, que claramente pertenecen al género, o David Lynch, evidentemente no. Pero ¿dónde reside el fantástico? Para mí el fantástico reside en la mirada. Y yo creo que ahí sí que el nivel de influencia es muchísimo mayor, ¿no? Ayer en el diario del festival me preguntaron un nombre del fantástico que me haya interesado especialmente en los últimos años, y vi un nombre que no era fantástico, que era Bennett Miller. Pero Bennett Miller es un director que, si tú miras Foxcatcher, claramente es una película donde el cine reside las atmósferas, en la mirada que hay sobre los acontecimientos que se están contando, en donde hay como una interrealidad que cuenta mejor la historia que no la realidad a secas. Y creo que ahí es donde reside el fantástico que no me gusta. Más en todo tu cine hay siempre esos elementos que perturban la realidad de una determinada persona, un grupo de personas, elementos que son provenientes o naturales, o que existen, enfermedad, el desastre natural, no es posible, pero que transforman precisamente la realidad de los que la viven y lo convierte casi en una odisea que es de ficción, en cierta manera, ¿no? Que no responde a los parámetros de lo cotidiano, ¿no? Y eso tú lo ruedas incluso jugando en el imposible, bordeando el cine de terror, y en el mismo Superman, por ejemplo, directamente jugando con elementos de la fantasía y del terror. Y en la Sociedad de la Nieve, ¿no? Sí. Mira, te cuento, en la Sociedad de la Nieve hay un momento que hablábamos con uno de los supervivientes que nos contaba que en el momento de la luz él tuvo una especie de viaje astral, donde él vio cómo su cuerpo se separaba, como él se separaba de su cuerpo, y él contaba que desde la altura veía su cuerpo, y al ver su cuerpo no se reconocía, pero sabía que de alguna forma tenía que volver a ese cuerpo si quería seguir con vida, y que al final, él me contaba con mucha bronca, al final decidió regresar a ese cuerpo. Entonces, hay una frase que te contaba antes, que en el libro uno de los clientes dice: la realidad no alcanza solo soñar. Entonces, ¿realmente qué escena cuenta mejor la verdad de ese momento? ¿La imagen de ese cuerpo ahogado en la nieve, sepultado en nieve, o ese momento en que el personaje debe salir y tomar la decisión de volver? Ahí es donde se produce una transformación de la realidad para encontrar su sentido más verdadero. Y ahí es donde yo siempre diferencio la verdad de la realidad. La realidad no es nada, la realidad
Si pongo aquí la cámara, en el momento que ponga ya la cámara ya está dirigiendo el cuadro, pero la realidad no es nada. En cambio es la interpretación de esa realidad la que intenta buscar un sentido. Y ahí es donde yo creo que trae el fantástico, cuando empieza a transformar de los elementos de la historia para darle un sentido más verdadero. Y el cine de catástrofe se puede entender así, el cine de David Lean se puede entender así. ¿No? Era un director de cine intimista que utilizaba los grandes conflictos sociopolíticos, ¿no? Como ser la Desgarro, como ser Doctor Sloan, como ser películas que utilizaban eso como excusa precisamente para subrayar los debates más íntimos, los conflictos más íntimos que hay en la historia. Y a mí esa idea de lo asombroso me es muy difícil separarla de la idea misma del cine, porque yo la primera vez que vi el cine fue Superman, y ya me quedé asombrado y no creo nada. A partir de ahí me es muy difícil separar el asombro del cine, y el asombro se puede encontrar evidentemente en una historia fantástica, pero se puede encontrar también en una historia como la de Lo Imposible, se puede encontrar en una historia como esta, donde la realidad supera la ficción más inverosímil. Sí, además incluso a mí me ha pintado la sociedad a nivel, la forma que tienes de tratar lo que es la montaña en un bloque, ¿no? El lugar donde cae el avión, y la historia de los personajes, que son como dos bloques, la montaña impertérrita, prácticamente memorial, casi eterna, donde entran unos personajes con unas vidas es perecedera, con unas historias, y en el fondo se quedan sin tiempo, ¿no? Porque no corre el tiempo. Me parecen dos elementos como, y esa montaña que casi queda representada como un monstruo que quiere, no te viene a ver, se quiere destruir, ¿no? Es decir, de mil maneras posibles, ¿no? Y sin tampoco tener consciencia de que es una máquina sin memoria, sin tiempo, eterna, y que lo que es, te puede matar de mil maneras, porque tú eres un puntito en esa nieve eterna, ¿no? Ese elemento casi de ciencia ficción me recuerda con una película que hace poco también de Tomás Salgado, por la montaña, este paso aquí el pasado, ese concepto de las montañas, del paisaje montañoso, del paisaje de los Andes, como lugar casi de ciencia ficción. Y de lo mitológico, ¿no? Sí. Eso es algo que cuando preparábamos hoy la vida, pues leí los típicos libros que hablan de los cuentos de hadas, ¿no? El Bruno Bettelheim, ¿no? Cómo realmente, cómo de inteligente es la literatura infantil, que por algo se ha eternizado la literatura infantil, se han eternizado los mitos porque realmente tocan aspectos psicológicos muy profundos, ¿no? Esa revalorización de los cuentos de hadas, porque en verdad tocan aspectos psicológicos, hablan de la forma como comprendemos y entendemos el mundo. Y siempre que hago una película intento seguir la intuición. La intuición tiene que ver mucho con ese conocimiento tan profundo que está muy bien articulado los cuentos de hadas. Aquí claramente la montaña es el monstruo que viene a ver, el monstruo que viene a ver al protagonista, que es un personaje que hasta cierto punto vive en la idea ingenua de que la vida es justa si uno hace las cosas bien. Y sube a la montaña para descubrir que la vida no es en sí nada, está vacía. ¿No? Esa es la imagen de la silueta frente al blanco de la montaña. Y a partir de ahí, ¿qué? A partir de ahí, y eso es la montaña, que el ánimo del personaje que dice, mientras más intento salir de esta montaña, más me golpea la montaña. Porque realmente es la montaña la que me está obligando a ver las cosas desde un punto de vista diferente, menos simplemente. Y hay algo mucho, no sé si habéis visto la película, voy a situar de manera un poco ambigua para que no, pero hay algo en este personaje protagonista de la creación de un mito. Este personaje no se comportó de manera humana en la montaña, se convirtió de una manera tan excelente, tan encomiable, tan buena, que dejó de ser humano, porque los humanos tenían que aceptar una parte de sí, de esa sombra, para poder procesar la montaña. Eso tiene que ver mucho también con la literatura clásica. Recuerdo un texto que encontré en Jack London que hablaba precisamente de eso, como los antiguos expedicionarios, si querían adaptarse a la montaña, tenían que romper con todo lo que habían aprendido, porque de lo contrario están condenados a abandonar la montaña o a morir. Entonces había mucho en la historia de esta película, a partir del narrador, que se habla de la creación de un mito de la bondad, de lo que es el comportamiento excelente, que no es lo que te salva en la montaña. En la montaña había que tener algo que no pasa por lo mitológico, sino pasa por lo humano, pasa por hacer cosas
que de alguna forma hacen que pienses en ti, no solo en el colectivo. Y eso es también lo que hace también más interesante esta historia, porque la hace más humana, más real, más verdadera. Hablas de ideas mitológicas, de cuentos en la sociedad nieve y también en muchas de tus películas. Se habla de ideas religiosas desde un punto más distante, pero sí muy incluidas en las historias, ¿no? Pero pues, algunos de los personajes sí que están metidos en estas ideas religiosas. ¿Cómo has tratado de todos estos elementos en las representaciones que tienen todas tus películas hasta llegar a la sociedad nieve, que creo que es donde quedan como más conjugados, ¿no? Todos ellos, desde el orfanato hasta aquí, ¿no? Es un tema complicado porque yo no soy una persona religiosa y muchos de los que estaban en la montaña sí que eran religiosos, no todos. Esto suponía también un reto, ¿no? Cuando hablamos de la película y me preguntan muchas veces de qué va la película, cuál es la idea de la película, o incluso se habla del grupo como un ente, el grupo como tal no existe. Ellos eran muchos y cada uno tenía una opinión muy diferente. Los habían religiosos y no los habían religiosos. Y ahí es donde yo sí que intento trazar un viaje que es menos religioso y más espiritual. Sí que hubo algo trascendente, todos volvieron un poco transformados por la montaña, porque evidentemente cuando tú entras en una sociedad donde todos se miran a los ojos y se comprometen a dar su cuerpo en caso de morir para que el otro llegue, ahí se produce un ritual trascendente. Pero eso lo voy a llamar desde una óptica espiritual que religiosa. Sin embargo, ellos eran muchos muy religiosos. Uno de ellos se colgó todos los rosarios que llevaban encima los muertos y se ve la que nos dice. Es decir, que sí que hay una colaboración muy religiosa en el sentido respetuoso con ellos. Pero yo hay un mensaje muy claro de dejarla abierta a despojar la historia de esa religión más organizada, de ese sentimiento espiritual más organizado que la religión, a una cosa más espiritual. Como en muchas de tus películas, en La Sociedad de Nieve, hay un juego con los desafíos técnicos brutales, ya no solo en la forma y dónde se rodó, ni en la forma en que se rodó, sino en ciertos momentos, ¿no? Que podríamos recordar de lo imposible, con el famoso tsunami. Aquí hay una escena como la del avión o como la del propio Alud de nieve, ¿no? Que recuerda mucho ese desafío técnico que ya viene de todas tus películas, porque hay otro tipo de desafíos técnicos, hay otro tipo de conjugación de efectos especiales, por la imagen, etc. ¿Cómo abordas estas? Y pretendes en un momento en que eso es muy complicado, y hay unas tendencias que a veces hacen que las texturas no parezcan tan reales, ¿no? El abuso de ciertos efectos digitales, etc. La Sociedad de Nieve seguramente es la película con más planos de efectos visuales hecho nunca, incluyendo Jurassic World. Sí. Hay algo que la gente no es consciente cuando ve la película, es que cada vez que se ve la montaña ha sido reemplazada por los años. Entonces, ha implicado que todos los fondos de la película están reemplazados. La película se rodó en su gran parte de Sierra Nevada y sin embargo está localizada en el Valle de las Lágrimas en los Andes. Que fue un reto porque, al contrario de Jurassic World, por ejemplo, que es una película de aventuras de ciencia ficción, esa es una película realista. Entonces, ahí el trabajo tiene que ser mucho más invisible. Curiosamente, es un muy buen trabajo de efectos visuales, porque es la película que más efectos visuales tiene y la que menos se ven, porque realmente están muy bien hechos. Nosotros insistimos siempre que los fondos fueran siempre auténticos. Son fondos reales rodados en el Valle de las Lágrimas, incluso hay planos en el Valle de las Lágrimas con actores. Entonces esos planos los vas intercalando con planos rodados en Sierra Nevada, cambiando los fondos siempre reales y los fondos de 3D, y eso hace que finalmente engañes el ojo del espectador y los efectos visuales no se vean. Pero es un trabajo muy difícil de hacer, porque es un trabajo que a la mínima el ojo reconoce lo que no es real y desconecta. Hablar de un hecho real, como pasó en Imposible, un hecho conocido, famoso mediático, y aquí también, aunque sea más antiguo en el tiempo, ¿cómo abordas eso? ¿No? ¿Cómo trasladas a un relato de ficción? ¿Cómo juegas con esos elementos reales, con esos personajes reales?
cómo dices lo imposible y cómo lo has hecho aquí en la sociedad también. Realmente, yo cuando leo el libro de Pablo Gerzi, a mí me apabulla, porque yo conocía la historia, yo había visto Biden y creía que conocía la historia. Una historia que además todos conocemos porque era muy popular. Y sin embargo, cuando ves el libro, dices, yo es cuando lo he visto, pero no era el tamaño, era la envergadura de todo lo que se cuenta, que va más allá de los hechos. Era un nivel psicológico, espiritual, filosófico, que es todo lo que la cámara no filma. O sea, el interior de los personajes. Entonces el reto es cómo filmo, claro, un libro, básicamente una película es acción y diálogo. Un libro es, sobre todo, pensamiento interior, cómo trasladas eso a una película sin acabar haciendo la película de los hechos que ya hemos visto. Entonces ahí estaba el reto. Nosotros lo que planteamos fue captar de la manera más cercana posible a la realidad lo que ellos vivieron. Y planteamos un rodaje cronológico desde el accidente. Empezamos el rodaje, lo último que se rodó fue el accidente, pero ellos tenían que empezar un poquito más subidos de peso para que se notara más como la bajada de peso gradual. Desde el accidente hasta que ellos regresan, lo rodamos todo cronológicamente, intentando siempre estar más cerca posible de la realidad. Y teníamos un guión bastante largo, como de 140, 150 páginas, y acabamos inventando otras 50 páginas más, 30 o 40 páginas más mientras rodábamos, porque teníamos tanta información sobre lo que había sucedido que era muy fácil con los actores empezar una secuencia en este punto y acabarla mucho más allá de lo que estaba el guión. Lo que es curioso es que a medida que voy rodando la película, lo que es un rodaje casi documental, casi como de crónica, yo abandono el storyboard, abandono todas las ideas preconcebidas que tengo y me dejo llevar por la intuición. Y es ahí cuando empiezo a trabajar con la intuición, cuando se empieza la película empieza a tomar una forma más fantástica, digamos decir, ¿no? Ahí es cuando empiezan las lentes a distorsionarse, ahí es cuando empiezan a usar unas lentes que no había usado en la vida y he rodado unas cosas que no las había rodado nunca. Y es algo intuitivo, es decir, el relato se fue enturbiando y la película formalmente se fue transformando. Y tenía que ver todo con el momento en el que estaban rodando. Había una frase de unos personajes que decía, para entender lo que está sucediendo aquí, se tiene que mirar, no se puede mirar con los ojos de antes. Y todo lo que preparábamos en casa, escribiendo en casa el guión o dibujando, era siempre mucho menos interesante que sentarse a hablar con los supervivientes y nos contaran ellos cómo lo vivieron, o ponerse con los actores en el set y explorar qué es lo que sucedió. Entonces empezamos a rodar una dinámica de rodar y acabamos rodando cientos de horas que después hubo que darle forma en el montaje y una segunda reescritura. Pero fue interesante que lo que empezaba siendo como una crónica casi documental fue transformándose visualmente de una forma muy intuitiva según lo que íbamos sintiendo en el momento del rodaje. Y ahí es donde la película toma esa mirada más fantástica, ¿no? Para intentar encontrar ese sentido de la verdad con el que ellos recordaban la montaña. Sí, realmente es una historia fuera de tiempo, no hay tiempo, se acaba el tiempo. Todo tiene un matiz muy simbólico en esta historia. Como estamos hablando de la vida en un extremo muy radical, todo tiene enseguida un componente muy simbólico. El primero de todos, que fue la gran transgresión de mover el punto de vista de los vivos a los muertos. Porque desde el momento en que cuenta la película muerto, el muerto ya no está muerto, el muerto está vivo. Es una forma de llevar a la pantalla eso que yo encontré en el libro que me parecía muy interesante, que son todas esas conversaciones que ellos mantienen con los muertos. En el libro de Gerzi, que es muy interesante, son 16 capítulos, cada uno contado por un superviviente. Los supervivientes seguían hablando con los muertos, les pedían permiso por vivir la vida que ellos no tuvieron. Yo pensaba, están ahí. Entonces, de ahí sale la película. De ese punto en el que la voz de la Penuma dice, hay que volver a la montaña porque estos tíos necesitan otra vez entender lo que sucedió. Y al contarlo otra vez, igual lo entenderemos, ¿no?
Y de ahí surge esa idea de vamos a volver atrás y dejar que vuelvan las preguntas a ver si esta vez encontramos la respuesta. Vamos a empezar un turno de preguntas. Ya sé que todavía hay 2 minutos que habláis, empiezan a salir manos. Si hay que pegar los micrófonos, empezamos preguntas. Si estáis muy lejos, pues la de para ver. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle sobre su experiencia rodando peli Deadpool, ¿cómo fue? Eso fue hace 10 años. Mira, era un guión exquisito, no le había tocado una sola coma. Y en ese sentido fue muy fácil. Los había escrito John Logan era su primera serie y nos tomó un tiempo a encontrar la manera de trabajar porque no estaba muy claro en esa época lo que era un showrunner, lo que era un director y realmente al principio fue un poco complicado, pero llegó un momento en que nos empezamos a entender muy bien y ahora tenemos, y estoy muy contento de la serie, tenemos una muy buena relación. Cuando haces una serie es interesante porque se hace un en el segundo capítulo, que es lo que hizo Mujer y El Señor de los Anillos, prácticamente es como hacer una película, porque son 2 horas de ficción donde no existe la serie, no existe el casting, ni el decorado, ni el vestuario, el diseño de producción, y es como trabajar en una película. Y entonces empiezas una película y en un momento dado te vas y se queda la película se sigue haciendo, y que eso es una sensación un poco extraña, pero es como hacer una película y siempre que he hecho una película, siempre que he hecho una serie, el trabajo siempre ha sido muy similar a una película, nunca me planteo una serie de televisión como si fuera una serie de televisión. Yo, cuando tengo un guion de la que pienso en una historia, pienso en la mejor forma de hacerla, no pienso si es una serie de televisión o es una película. Y fue una experiencia buena, fue la primera experiencia que tuve fuera de España, porque hasta ese momento había rodado El orfanato de lo imposible y era la primera vez que trabajé en un sistema de producción americano. ¿En qué momento pensaste, quiero hacer esta historia? O sea, quiero contar lo que ocurrió y en qué momento dijiste tú, quiero contar esto? Cuando cerré el libro, estaba tan impresionado porque el libro es inmenso, el libro es inabarcable. Es cada punto de vista. Piensa que Viven, el libro original de Viven se escribió el año siguiente de la tragedia. Si ellos volvieron en diciembre, creo que en febrero o marzo ya estaban dando entrevistas para el libro, es decir, era demasiado reciente y eran unos críos, tenían 20 y pocos años. Cuando leo el libro de Bierzi, es un libro escrito casi 40 años después, por un grupo de personas que reflexionan sobre lo sucedido y también por cómo se ha contado hasta ese momento lo sucedido. El libro de Bierzi surge como un deseo de los sobrevivientes de volver a contar la historia para poner ciertas cosas sobre la mesa otra vez. Y yo cuando me encuentro con ellos por primera vez también siento que hay necesidad de contar otra vez la historia para acabar de entender bien lo que había sucedido en el libro. Entonces, yo en el momento que acabé el libro estaba preparando lo imposible y me sirvió mucho para todos los jefes de equipo. Les di el libro para que se lo leyeran porque pensé que ayudaba mucho a meterse en la cabeza de alguien pasando por una situación de supervivencia y el último día cuando se compraron los derechos porque realmente todos los que leímos en el libro, yo, el instructor de Aquí César de la Vida, todos quedamos muy impresionados por el libro y nos hemos tirado 10 años para poder hacer la película, para encontrar la manera de hacer la película. Hola, yo quería preguntarte sobre el proceso de dirección de actores. Has dicho que alguna parte lo habéis logrado cronológicamente. ¿Cómo fue ese proceso? Pues realmente para entender lo que pasaba en las cabezas, en el interior de las cabezas de estos personajes, lo más importante eran las interpretaciones. Entonces se hizo un casting siguiendo las edades reales, que son chavales, que el más joven tenía 17 y el mayor tenía, dentro del grupo uno de los protagonistas, el mayor tendría 26, 27 años. Chavales muy
muy jóvenes que tenían que ser locales, uruguayos. Nos dimos cuenta muy pronto que la industria del cine es muy pequeña en Uruguay y la abrimos a Argentina. El casting fueron 6 meses durante el COVID. Entonces fue muy difícil porque las audiciones se hacían por Zoom. Yo vi miles de audiciones por Zoom y las audiciones finales se hicieron en Montevideo. Entonces hubo un grupo como de 20, casi 30 actores que vinieron a hacer el casting de Buenos Aires a Montevideo. En esa época, durante el COVID, tuvieron que hacer una semana de cuarentena para hacer el casting y una vez hecho el casting, una semana de cuarentena para volver a Buenos Aires. Es decir, chavales de 20 y tantos años, 2 semanas todos juntos en un hotel, pues imaginaos. Ya en el casting se creó un vínculo que actores incluso que no hicieron la película que todavía siguen relacionándose con ellos. Ese vínculo era súper importante y luego ya hicimos 2 meses de ensayos, 7 semanas de ensayos y 140 jornadas de rodaje. Los enviamos a cada uno de los actores los enviamos a conocer al superviviente, a su personaje, o en su defecto a los familiares de los fallecidos. Entonces estaban, como decía, muy nutridos, muy informados. Entonces muy preparados para saber en todo momento dónde estaba su personaje, qué estaba pasando y poder improvisar en las escenas. Yo te quería preguntar sobre, digamos, usualmente como en los códigos de género, la fuerza antagónica se aborda como desde la otredad o desde la actualidad. En este caso, digamos, que a mi juicio lo hace más aterrador, lo trabajaste como desde la belleza. ¿Cómo fue, digamos, abordar la fuerza antagónica que es la montaña desde la belleza? ¿Cómo fue esa decisión? Lo primero que hice fue ir al Valle de las Lágrimas y pasé ahí una semana durmiendo en la misma época que estuvieron ellos en el mismo sitio y ahí entiendes el contexto. Hasta que no estás allí realmente no puedes entender lo que supuso lo que ellos hicieron. Porque tienes que ver con tus ojos. Es el escenario, además es de una gran belleza, ¿no? Yo creo que el hecho de estar ahí me dio a entender muchas cosas a la hora de afrontar la película. Lo que hablas tú de la otredad es muy interesante. Todo el proceso de la película pasa por fomentar mucho la empatía con los personajes protagonistas. Yo creo que si conseguíamos meter al público dentro de la película y vivir el viaje con ellos, más a un nivel sensorial que no narrativo, porque ya hemos visto todo la película, ya sabemos todo lo que pasaba. Entonces, para mí lo importante era sentir el frío, el hambre, la soledad, el miedo, ¿no? Hablaba antes Ángel de casi es una película de terror. La emoción principal que tenían ellos, la gasolina principal era el miedo. El miedo a no volver a casa, el miedo de no volver a su familia, el miedo de tener que comer lo que comieron, el miedo a que cayese una luz y un segundo luz y les volviera a enterrar. Es decir, que el miedo era lo que les impulsaba a seguir todo el rato. Entonces, nosotros ese viaje tenía que reflejar todas esas angustias, ¿no? Y ahí es donde el espectador puede, a través de la empatía, llegar a comprender lo que hicieron, ¿no? Y lo que es interesante también que dices tú de la belleza es que precisamente es en el interior de la vida donde se dan los momentos de intimidad, donde pueden ellos estar un poco más tranquilos, ¿no? Había una cosa muy interesante del contexto. Decía uno de los supervivientes, la noche era mejor que el día, porque durante la noche todo se volvía a oscuras y no veíamos la montaña. Y uno podía cerrar los ojos e imaginar que estaba en su casa otra vez, pero cuando amanecía volvía otra vez a estar la montaña y era aterrador. Era como un liberador saber que tenías un día nuevo, que no te hubieras muerto ese día, pero otra vez te quedaba huyendo de la montaña. Entonces, los conceptos todo el rato de la realidad se tergiversan en la montaña. Todas las cosas pueden ser blancas y negras al mismo tiempo en la montaña. Una muerte
puede posibilitar una vida en la montaña. Entonces, eso es lo que hacía que esta historia fuera tan humana, que los conceptos son muy contradictorios. Hola, buenas. Quería hacerte una pregunta relacionada con Jurassic World. Cuando tú trabajaste en Jurassic World, al final era una franquicia súper famosa y sin embargo conseguiste impartir tu sello. Metiste a la Andy Chaplin y el estilo de terror que tú sueles hacer. ¿Cómo fue conseguir toda esa libertad y trabajar en ese mundo, por decirlo de algún modo? Pues la verdad es que cuando Colin Trevorrow me llamó para hacer Jurassic World, ya me dijo, esto es como el orfanato pero con dinosaurios. Y yo dije, suena bien. Y es la parte que más disfruté de la película, ¿no? La parte en la que realmente hay un espíritu muy lúdico de la serie B y hay dinosaurios corriendo por pasillos de una mansión y monstruos que se cuelan por las ventanas como si fuera Drácula. Entonces ahí esa parte la disfruté mucho, pero esa parte ya estaba en la semilla de la película y yo lo que hice fue potenciarla. Se fue potenciando a medida que hicimos la película. O sea, cuando hablamos de fantástico como mirada, eso es lo que ahí es donde realmente se nota la huella del director. Es decir, que la misma historia se podría haber contado de una forma mucho más convencional que nosotros. Mediante la forma potenciamos todos los elementos más góticos del relato. Yo recuerdo que estaba grabando en Londres la música con Michael Giacchino, él interpretó por primera vez la suite, que acababa con un coro de 100 voces, que yo le dije, esto parece Drácula. Esto parece Drácula, esta música. Y Michael Giacchino me dijo, Jota, es la película que has hecho. Y es verdad, al final he hecho la película de Jurassic World más rara que se ha hecho nunca. Eso es maravilloso, pero al final, esto además fue una de las cosas que Spielberg estaba más contento, de que hubiera sido capaz de dejar mi huella en el guión de la película. Y es donde te lleva la intuición, siempre. Es el gusto, la intuición, llámalo como quieras, pero una película, a la medida que empieces a usar la caja de herramientas y llevarla a la dirección que te gusta, la puedes llevar a ese lugar. Última pregunta. Bueno, creo que una última pregunta, sí, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias por el cine y a tu equipo. Yo quisiera que nos explicaras un poco el montaje, porque con tantas horas de filmación, ¿cómo fue eso? ¿Fuiste montando poco a poco? ¿Lo ibas mirando? ¿Lo hicisteis? Yo invitaba a comer todo el rato y al final los montadores para que no se desanimaran. Teníamos dos montadores principales, pero tuvimos otros tres ayudando y luego un grupo de montadores por abajo. Había muchísimo material al día, teníamos a veces 5 o 6 horas de material diario, que es mucho material para ir absorbiendo. Y después lo que hicimos fue empezar a montar la historia. Más la idea que querías en pantalla. Seguro, sí. No, y una cosa muy importante. Ayuda a que te desenamores de cosas que crees que son importantes y no lo son. Es decir, hay un trabajo de llegar a la esencia. Llegar a la esencia de una historia como esta, que básicamente son señores 72 días comiendo y durmiendo, y luego los últimos 15 empiezan a salir. Es decir, había todo un bloque de la historia en donde no hacían nada. Y aparte hay una parte como más reflexiva, ¿no? Y ahí no es acción, normalmente te dicen que tienes acción, y aquí están aposentadas en la reflexión, no tanto en la acción. Entonces era muy complicado. Básicamente, el primer montaje que teníamos duraba 3 horas y cuarto, y a partir de ahí, es curioso que uno de los montadores, por ejemplo, se fue a mitad del proceso a hacer otra cosa, y cuando volvió, vio un montaje que ya estaba en 2 horas y cuarto y me dijo, mira, básicamente habéis hecho un trabajo extraordinario porque es la misma película que vi y uno no años. Entonces,
trabajo de montaje, de darle esencia, no perder lo importante y mantener el ritmo. Es una película, hay una versión larga de esta historia. Hay algunas de las mejores escenas de esta película están fuera de la película, pero no cabían. Entonces, ahí era el reto, el saber encontrar cuál es el tronco y no dejarse llevar por las ramas, sobre todo en una película donde teníamos tanta información. Y la información llegó a ser un problema en un momento dado, porque todo era valiosísimo. Entonces ahí tienes que hacer una criba, y en esa criba pues cayeron algunas de las mejores escenas de la película, se cayeron fuera del montaje, pero tiene que ser así, que hay que ser brutal con el montaje. Tienes que ser impasible, no puedes perder la hora, porque el público a los 45 minutos empieza a mirar el reloj. Entonces ahí tenemos que ser impasibles. Bueno, puedes hacer una versión con las escenas eliminadas. Para los fans hacemos una versión. Para la gente normal dejaréis que vean esto. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues voy a agradecer a Juan Antonio su presencia de aquí, la película que nos regala. Una última marcha que va. Venga, otra. Bueno, felicidades por la película. Te quería preguntar acerca del calendario de producción que has dicho que hace más de 10 años que querías tirar adelante este proyecto, has hablado de 6 meses de casting. Si podías contar un poco cómo ha sido el proceso de tirar adelante este proyecto. Bueno, 10 meses, porque 10 años, porque nosotros hemos intentado hacer la película de manera normal, para los cines, pero una película en español de más de 10 millones, 15 millones es imposible, es casi imposible financiar. Y esta costaba bastante más que eso. Entonces nos ha costado 10 años de intentar rodar la película para ventanas tradicionales, poder ir a los cines, y ha sido imposible. Y la única posibilidad apareció Netflix y nos posibilitó hacer la película sin ningún tipo de condicionamiento y además asegurándonos una ventana de exhibición en cines. Después de 10 años no podíamos rechazarlo y entonces fue hace 4 años cuando empezamos a trabajar la película realmente, la preproducción. 3 años. Entonces, hace 3 años empezamos a correr, porque venía el invierno y si no la rodábamos teníamos que esperar un año más. Entonces, de golpe, después de estar 10 años intentando levantar la película, de golpe te encuentras con la lengua afuera que no llegas porque te cae la nieve y tienes que rodar. Y ahí sí que empezamos el casting. El casting sí que empezó un poquito antes de esos 3 años, porque estuvimos solo 6 meses haciendo casting y luego realmente ya todo fue muy rápido. Una vez teníamos el casting, estamos hablando de que vimos en noviembre a ensayar la película durante 7 semanas, estábamos en unas naves industriales de Badalona y ya después de la Navidad, que era tiempo del COVID y no le dejamos a los nuevos actores volver a su casa por Navidad, ahí nos contagiamos de COVID todos la primera semana de rodaje. Y yo dije, perfecto, porque ya nadie va a contagiarse de COVID, ya nos hemos contagiado todos, ya nadie se va a contagiar. Y ahí empezamos el rodaje, que fue por etapas. Lo primero que robamos fue después de que se caiga el avión. Después de que se caiga el avión, les subimos de peso para que estuvieran un poquito más gorditos y se notara más la pérdida de peso al final. Ellos empezaron a perder peso de manera gradual y acabamos rodando hasta que llega el rescate. Y una vez llega el rescate, ahí nos fuimos con Roberto y con Nando a rodar toda la caminata de fase de los Andes, que lo rodamos exactamente en los mismos lugares donde andaron Roberto y Nando. Por el medio de todo esto hay un proceso de rodaje en los Andes. Yo fui 3 veces a rodar los Andes. Antes de empezar a rodar con los actores y 2 veces más después. Y ahí me llevé un poquito así a traición al actor, le saqué un billete que no me dejaba porque era peligroso y yo le saqué un billete y nos fuimos a rodar con el actor a los Andes y ahí rodamos con los actores escenas en Cayó de Avión durante una semana. Y lo último que rodamos al final de todo fue el accidente que eso fue casi un año después, ¿cuándo se rodó? En diciembre, casi un año después, los actores regresaron y en Madrid rodamos durante 3 semanas el accidente. Gracias.
será que tenemos acá.